Buenos días a todos los que nos estáis siguiendo. Buenos días, Carolina. Buenos Buenos días, días. Iván. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Volvemos otra vez de la revista alimentaria, del Departamento de Alimentaria, volver a realizar un seminario un poco más enfocado al tipo legal, sobre todo con nuestra herramienta legal alimentaria. Y bueno, vamos a hablar hoy de nuevos alimentos. Porque todos es conocido que en 2050 la población va a crecer muchísimo, que la industria agroalimentaria está trabajando a marchas forzadas porque sabemos que va a tener que dar de comer a mucha población, y está claro que esos nuevos alimentos de los que se están hablando muchísimo, vamos a tener que tenerlos muy en cuenta. Entonces, bueno, me gustaría un poco que me introdujeseis esa palabra o ese concepto de nuevos alimentos. ¿Cómo lo podemos tratar? ¿Vale? Carolina, directora, ¿vale? Directora de Mercado de Alimentación de ACTI. Pues gracias por invitarnos, Fernando. Es un placer estar aquí también contigo, Iván. Y bueno, desde el punto de vista de lo que es un nuevo alimento, yo creo que el marco regulatorio lo define claramente, ¿no? Primero, quizás Iván ahí la entrada desde la legislación y luego desde lo que nosotros en el campo científico también consideramos. Yo quisiera, igual que tú des la entrada, Iván, Sí. desde la regulación, y yo te complemento en la parte científica. Sobre todo porque al final la definición de nuevo alimento está muy regulada, ¿no? en el propio reglamento, ¿no? Te dice que un nuevo alimento se considera todo aquel que no ha sido consumido en la Unión Europea de una forma habitual antes de mayo de 1997, que es cuando se publica el primer reglamento sobre nuevos alimentos. Ahora bien, estos nuevos alimentos pueden englobar no solamente un nuevo producto que haya salido al mercado hoy o que queremos innovar, sino nuevas tecnologías, nuevos procesos de producción que han ido cambiando, o incluso alimentos que en países terceros a la Unión Europea se consumen de una manera tradicional, pero que la Unión Europea pues, no se han ido consumiendo todavía. Entonces, esos alimentos también los consideran como nuevo alimento, ¿no? Lo que sí que te marca la Unión Europea, la Comisión y el reglamento es que tiene que haber tres premisas. Una, que sea seguro para el consumidor, obviamente, que esté etiquetado de una manera correcta, que no induzca error al consumidor, y que además, si va a sustituir a otro alimento desde un punto de vista nutricional o saludable, no tenga un efecto perjudicial para el consumidor, es decir, no tenga unas propiedades nutricionales inferiores a las que tenía el alimento que va a sustituir. Es un poco el marco regulatorio en cuanto a nivel de definición de nuevo alimento. Por complementar igual lo que comenta Iván y dejar un poco más a detalle, o sea, si decimos nuevo alimento que no se consume tradicionalmente, en este caso en España, estaríamos pensando en alimentos que pues, son consumidos en otras culturas, como por ejemplo podemos pensar, ahora que se habla mucho de insectos, ¿no? El campo de todo lo que se está desarrollando en torno a esa fuente de proteína, en previsión a lo que decías tú, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar proteína para poder garantizar ese alimento del futuro? En culturas asiáticas mexicanas está dentro de la gastronomía. Sin embargo, si vamos a ver un poco el marco regulatorio en Europa, y en concreto en España, pues los pasos son diferentes, ¿no? Esto es un nuevo alimento, pero es un nuevo alimento aquí, no en otro sitio. Luego podríamos estar hablando de nuevos alimentos ya en un plano más científico, donde hablamos de estructuras distintas o de tecnologías que van a incorporar pues, investigación para realmente primero hacer lo que decía Iván, ¿no? Que sea seguro, pero luego que nutricionalmente tenga una ventaja superior. No solamente hablamos ahora de nutrición, sino ahora también tenemos que tener en cuenta mucho que sea más eficiente y más sostenible su producción. Es decir, que no vayamos a generar un problema peor del que venimos, ¿no? Iremos entrando en detalle, me imagino, a lo largo de la conversación, pero esto es también el prisma que nosotros metemos en lo que cuando hablamos de un nuevo alimento. Iván, ¿algo más que complementar? No, la verdad que lo ha explicado la parte práctica, lo ha explicado perfectamente Carolina. O sea, no solamente es
un país tercero que no un nuevo alimento aquí en la Unión Europea y por tanto en España, sino que también se incluyen pues, nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevos desarrollos y formulaciones que van a ayudar, bueno, pues a que todo vaya mejor y podamos llegar a un 2050 sin escasez de alimentos. Muy bien. Carolina, ¿vosotros cómo estáis trabajando desde ACTI, ¿no? Desde un instituto tecnológico con este marco regulatorio? Bueno, a ver, un centro tecnológico yo creo que trabaja en el presente y en el futuro. En concreto, en ACTI nosotros tenemos la obligación de trabajar en investigación básica de lo que entendemos que va a ser regulado en los próximos años, y en ese campo directamente lo primero que hacemos es entender cómo se comporta el nutriente, el alimento o la tecnología. Entenderlo diríamos, en investigación temprana, para poder compararlo con lo que se utiliza hoy en la industria alimentaria, ver si realmente va a tener mejores prestaciones desde el punto de vista productivo, y luego entender muy bien cómo se utiliza esa tecnología con diferentes matrices alimentarias, con diferentes alimentos, para ver realmente si va a producir mejor más categorías y más alimentos. Y en ese sentido, hoy hay muchísima investigación en torno no solamente al producto final, ¿no?, sino a la tecnología para que sea mucho más versátil en diferentes, diríamos, condiciones. Y podríamos hablar de si estamos investigando en alimentos con base biotecnológica, si estamos investigando diferentes tecnologías para que podamos explotar mejor los micronutrientes. Hay unos campos de investigación muy amplios que están muy por delante de la regulación, pero que entendemos que el marco europeo irá aprobando, y un centro tecnológico tiene obligación de estar por delante, ¿no? Ese sería en el campo de la investigación a futuro. En el campo de la investigación de hoy, pues directamente desde la vigilancia tecnológica, pues vamos viendo cuáles son las necesidades de la industria en investigación, sobre todo de subproductos de la propia industria alimentaria, que hoy no se están utilizando como un alimento, sin embargo son seguros para convertirse en un alimento. Entonces esto ya existe, hay mucha industria metida desde el punto de vista casi del ahorro y la eficiencia, que no tanto desde la investigación de generemos un nuevo alimento, ¿no? Entonces son dos planos que tenemos que estar siempre pensando en la regulación y en el espacio que la regulación le puede dar a una industria, a una marca, de posicionarse en el mercado aportando un valor también distinto, ¿no? Estamos en un boom ahora mismo, justo en el En un boom. justo en el sector agroalimentario. Sí, estamos en una necesidad también, que quiero decir, yo creo que yo voy a hablar desde el rol que jugamos en la industria alimentaria. Yo creo que la ciencia en este momento casi se entiende más por lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo, ¿no? La ciencia está más presente en nuestras cabezas como consumidores, como personas, y lo está también en la industria. Ya lo estaba, pero yo creo que ahora es una necesidad mucho más clara, ¿no?, de apoyarse en investigación y en innovación. Hay un boom porque también hay más comunicación en torno a cosas que llaman mucho la atención, pero que todavía no se consumen a escala, como todo lo que hay en investigación de carne de laboratorio, ¿no? Todavía quizás en Europa esto lo vamos a ver un poco más lento, aunque tenemos empresas que están trabajando, Biotech, por ejemplo, en España, y todo lo que tiene que ver con fuentes de proteínas. Hay un boom, hay necesidad, pero todavía no hay suficiente entendimiento. Yo me atrevería a decir que no toda la industria alimentaria entiende bien. Primero, yo creo que aquí, Iván, nos darás el marco, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista regulatorio y luego qué hay que hacer desde el punto de vista de innovación científica? Exacto. Bien, Iván, plazos. Aprobación. Bueno, vamos a intentar explicar un poco los plazos de una manera concreta y, como siempre digo, bajando un poco al terreno la legislación, ¿vale? Aquí primero tenemos que distinguir la consulta que hay que realizar o que se realiza normalmente
para saber si es un nuevo alimento o no es un nuevo alimento, ¿vale? Esta consulta se suele realizar a los Estados miembros de la Unión y suele tardar en torno a unos 4 meses en emitir un dictamen, ¿no? O tienen un plazo máximo de 4 meses para emitir un dictamen. Ahora bien, en el momento que ya nos dicen que se considera nuevo alimento, tenemos que pedir una autorización, ¿vale? Si pedimos esa autorización, puede ocurrir 2 cosas. Que la Comisión Europea no necesite acudir a la EFSA para que emita un dictamen, por lo tanto, en un plazo máximo de unos 7 meses hace un acto de ejecución y actualiza la lista de nuevos alimentos, es decir, te lo ha autorizado, pero puede ocurrir que tenga que comunicar a la EFSA. Si comunica a la EFSA tiene que estudiar toda la documentación, tiene que analizar los estudios y las investigaciones que hemos realizado y tiene un periodo de 9 meses para hacerlo. Una vez que tiene esos 9 meses, emite un dictamen, la Comisión Europea tiene otros 7 meses adicionales para actualizar el listado de alimentos. Esto en cuanto a nuevo alimento como tal, nuevo desarrollo. Cuando estamos hablando de países terceros, cuando estamos hablando de un alimento que queremos comercializar como país tercero, lo primero que hay que hacer es comunicarlo a la autoridad competente. La autoridad competente, en un plazo máximo de 4 meses, lo que te hace es decir, oye, para adelante, o oye, tienes que solicitar la autorización porque no estamos muy convencidos de que se cumpla con lo que estamos marcando. Entonces, haces una solicitud, la EFSA emite un dictamen en torno a unos 6 meses más o menos, y si es positivo, tienen unos 3 meses máximo para poder actualizar la lista de alimentos. Vamos, en definitiva, por hacer un poco un resumen, estamos hablando de un proceso de unos 7 meses en el mejor de los casos, a año y medio, 2 años en el caso de nuevos alimentos, y de unos 5 meses a 12, 13 meses en el caso de alimentos que queremos comercializar de terceros países. Aquí sí que Carolina quizá nos pueda aportar una visión también un poco de la protección que tenemos durante todo este proceso, porque como podéis ver es un proceso un tanto largo y quizá tedioso, ¿no? Sí, a mí con tantas fechas, tantos plazos, ya me he vuelto loco. He intentado reducir y concretar, ¿eh? Os lo prometo. No me extraña. A ver, yo por añadir, Sí, yo creo que marco regulatorio. Yo creo que vosotros estáis justo en esa parte de que podéis apoyar, ¿no? a la industria para que estos plazos no sea un poco locura, ¿no? Sí, a ver, el marco regulatorio es complejo y al principio hasta que entiendes todos los pasos, una vez que ya la industria lo entiende, puede ser autónoma, ¿no? Pero nosotros siempre decimos que tiene que estar asesorado ya sea por un centro tecnológico o por una empresa que controle, ¿no?, todo lo que es la regulación y que le permita dar pasos seguros. Pero añadiendo a lo que decía Iván, el marco regulatorio además tiene un nivel de protección sobre los datos científicos que se hacen en toda la parte de investigación de un nuevo alimento, un nuevo ingrediente, que además permite que nadie pueda tener acceso a esos datos por un plazo de 5 años. Es decir, que cuando tú trabajas en investigación o quieres desarrollar algo para poder comercializar posteriormente, además estás teniendo una ventaja competitiva importante porque luego tienes 5 años en los que casi tienes un monopolio, ¿no? Entonces, aquí es muy importante también entender qué grandes empresas se están moviendo en qué grandes campos, porque directamente eso marca, diríamos, unas reglas de mercado futuras en torno a nuevos alimentos que van a hacer en ocasiones más difícil la competencia, ¿no?, de empresas que no entienden bien el proceso. No necesariamente para innovar tienes que ser una gran empresa, sino que tienes que entender bien cómo puedes innovar. Yo creo que las capacidades, y nos lo demuestra el mundo de las startups, no necesitas una alta infraestructura, debes entender muy bien el ecosistema sobre el cual tú te puedes apoyar para innovación y dónde están también los espacios regulatorios, que creo que eso es lo que está realmente también haciendo que la industria como que se mueva más, ¿no?, porque hay agentes muy pequeñitos que en campos muy disruptivos están empezando a ser unos jugadores importantes. Sí, yo creo que Carolina acaba de abrir un melón muy grande, ¿no? El tema de las startups.
Yo llevo ya varios años siguiendo algunas startups, incluso veo cómo levantan rondas de financiación, unas cantidades importantes de dinero. ¿Qué me puedes comentar? Bueno, al final las startups lo que están haciendo es, como bien decía Carolina, es aprovechar un conocimiento de un ecosistema, ¿vale? Para generar no solamente innovación en cuanto a nuevos alimentos, o sea, no quiero que nos quedemos solamente en la idea de un nuevo alimento, de un producto que va a salir al mercado y me lo voy a comer, como si fuera un alimento tal cual, sino muchas veces en cuanto a nuevos ingredientes o nuevos complementos que puedan suponer un avance en determinados procesos de fabricación o que pueda suponer una sustitución también de algún ingrediente que se está utilizando actualmente y que por un motivo de sostenibilidad o por un motivo de eficiencia, pues resulta que este ingrediente resulta que es o más sostenible o más eficiente. Entonces, ese campo de investigación yo creo que también va un poco unido a estos ingredientes, ¿vale? A estos nuevos productos, aditivos, complementos alimentarios y demás aspectos que yo creo que pueden ser muy interesantes a la industria alimentaria. Carolina, ¿alguna startup con la que estéis trabajando y que nos puedas contar? Bueno, startups, hay ecosistemas de startups en todo el mundo, como bien conocemos, y muchas de ellas están al alcance de un clic en Internet. O sea, quiero decir, creo que es importante que la mayor innovación ahora mismo, desde nuestro punto de vista, está en las tecnologías de estas startups. O sea, no tanto al principio yo diría que ha habido como una ola muy grande de producto-servicio, ¿no? Nuevas startups que realmente no había un equipo de ingenieros o un equipo que estuviese trabajando sobre algo que realmente es revolucionador desde el punto de vista de cómo se van a producir los alimentos. Y ahora nos estamos encontrando muchísimo en todo lo que tiene que ver en la agricultura, ¿no? En el campo celular, en las biotecnologías, incluso en cómo garantizar algo que todo el mundo piensa, ¿no? Las abejas, por ponerle una cosa muy bonita, muy romántica y además absolutamente necesaria. Hay diferentes startups que están trabajando en garantizar estos ecosistemas de cultivo de abejas a través de automatización de unos robots que se convierten en los paneles y que puedes cuidar muy bien el cultivo, ¿no? El enjambre, que cualquier persona lo podría tener en su casa. O sea, en su casa si vive en una casa con espacio de jardín. En este campo, diríamos, hay startups con investigación que luego van a garantizar algunas cosas en el futuro que son sumamente interesantes. Luego hay muchísimo dentro de lo que serían los micronutrientes o diríamos bacterias del ecosistema marino que también pues, nos van a garantizar otras fuentes de alimento absolutamente necesarias. No me gustaría nombrar ninguna en concreto porque las hay muchísimas. Yo creo que tenemos además foros, no es por hacer publicidad, ¿no? Pero en el Food for Future de edición del 2022, este año en mayo en Bilbao, tendremos la oportunidad también de conocer un ecosistema importantísimo de startups que son necesarias para la industria. Pero bueno, en España tenemos Vaya Foods, que por ejemplo ha tenido también la aprobación de un ingrediente que nos permite trabajar alimentos con una capacidad de mayores, diríamos, que mejora la nutrición del alimento y además en términos de lo que sería el azúcar es un sustitutivo muy, muy natural. Podríamos tener biotech, como comentaba, que estamos hablando de carne celular, la carne laboratorio, que todo el mundo llama. Estas son startups que tenemos aquí cerca. En el mundo de la agricultura tenemos grandes ejemplos en el sur de España y yo creo que estamos empezando a tener un nivel importante. Siempre hablando de que no estamos hablando de startups de producto o servicio para comercialización, es decir, que detrás de ellos han sido más disruptivas desde el punto de vista de la comercialización, no tanto desde la tecnología o el producto. Comentabas un poco el evento que organizáis en el mes de mayo. Yo tuve la oportunidad de estar allí todos los días y la verdad que fue maravilloso. O sea, descubrimos, además, no solamente a nivel
español y europeo, sino a nivel mundial. Y yo creo que desde aquí animo a la gente a que pueda asistir, y si no puede, que lo pueda seguir en streaming, como el año pasado pasó, porque fue una maravilla. Has comentado también el tema de los chicos, ¿no? De los chicos de Valladolid, que fijaros cómo, por ejemplo, también han pasado de la alimentación y están ahora también con el tema de la salud. O sea que estas startups, estamos hablando ya de alimentación y salud, que se está cada vez uniendo mucho más, ¿vale? Totalmente. Pero, ¿y el consumidor de a pie? ¿Realmente vamos a poder asimilar y vamos a poder ver que realmente estos alimentos, estos nuevos alimentos, son seguros? Bueno, Yo creo que sí, o sea, a ver, al final, quizá desde mi humilde punto de vista hay una problemática, y es que muchas veces el consumidor o al consumidor final no le llega el concepto como tal de nuevo alimento, ¿no? O sea, lo hemos comentado desde el principio. Hemos hablado de nuevos alimentos que para el consumidor final es algo tan natural y tan sumamente básico en su cesta de la compra a día de hoy, que no se paran a pensar que han pasado un proceso de nuevo alimento. Sin ir más lejos, por ejemplo, las semillas de chía, ¿no? Que ahora mismo estamos consumiendo y que mucha gente tiene en sus cestas de la compra. Las semillas de chía hace no mucho tiempo ha pasado por un proceso de autorización como nuevo alimento, ¿no? Entonces yo creo que el consumidor muchas veces no le llega a ese concepto. Y creo que, por desgracia, ¿no? Tampoco le termina de llegar todos los avances tecnológicos, tanto a nivel nutricional como a nivel de sostenibilidad que comentaba Carolina y que están trabajando nuestras startups, ¿no? Porque al final todo ese mensaje, todo ese trabajo detrás no le llega. Evidentemente, cuando el producto está en mercado, cuando el ingrediente o la tecnología está puesta en mercado, hay una garantía prácticamente total de que es seguro y de que nutricionalmente es correcto, porque si no, la autoridad sanitaria no te la aprobaría, ¿vale? Pero sí que es verdad que todo ese trabajo y todo ese desarrollo de nuevo alimento que se está haciendo, como bien decía Carolina, a través de startups, que cada vez somos más potentes en España, yo creo que no termina de llegar al consumidor, y desde mi humilde punto de vista es una pena porque de verdad que cada vez somos más potentes a nivel europeo en este tipo de segmento. Yo por añadir, Iván, yo diría que luego también tiene que ver con cuál es tu estrategia, ¿no? Como empresa. A veces tampoco te interesa que sea considerado un nuevo alimento, y si preguntamos a un consumidor de a pie, un nuevo alimento puede ser hasta un nuevo sabor, desde el punto de vista de qué tan lejos o qué tan cerca estás en el conocimiento de lo que es la industria alimentaria. Desde el punto de vista de la innovación, nosotros siempre decimos que la empresa tiene que ser consciente de si está dentro de su estrategia core, porque de ahí vas a definir cómo quieres llegar al mercado, ¿no? Qué tan nuevo quieres ser percibido desde el punto de vista de los consumidores. Cuando viajamos, estamos consumiendo nuevos alimentos, ya sea porque están tradicionalmente incluidos en su cultura gastronómica, o porque sí permiten esos países comercializarlos. Es decir, cosa que podemos encontrar si viajamos a Londres, algunos alimentos que en España todavía no están permitidos y que los podemos estar consumiendo, o en Portugal, tampoco hay que irse muy lejos. La percepción depende también del mercado, depende de cómo tú lo quieras trasladar. Si hablamos de un nuevo alimento que tampoco tiene una disrupción brutal. Si lo quieres comunicar y quieres hacer, diríamos, una marca o un posicionamiento desde el punto de vista de la innovación que aporta, imaginaros la gente de Beyond Meat con las diferentes del Burger No Burger y todo esto, que todo el mundo lo habrá escuchado, o si queremos consumir un pan hecho de harina de grillo, ¿no? Diríamos. Pues hasta qué punto tú quieres que eso se perciba. Desde el punto de vista de un centro tecnológico, nosotros trabajamos en sensorialidad y en percepción. Y de ahí la decisión de la empresa, qué tanto quiero comunicar, porque la regulación, hoy yo diría que lo mejor es que el campo de juego
nos garantiza que sean alimentos seguros. Entonces, desde ese punto de vista ya es una estrategia más comercial. Cómo quiero ser percibido en el mercado o qué tanto valor quiero ser otorgado desde el punto de vista de ser un nuevo alimento. Desde el punto de vista de la tecnología es otra cosa. La tecnología hoy en día, la investigación va a que sea mucho más eficiente, mucho más sostenible y que produzca, diríamos, de una manera mucho más flexible y disruptiva alimentos. Entonces, la tecnología es algo que nunca se comunica detrás de un alimento. Yo creo que tenemos que decir, ¿no? Pues muy claramente y muy alto que la seguridad alimentaria que hay en Europa y por ende también aquí lo que es en España es de las mayores del mundo, ¿no? Yo siempre lo comento y la gente se asombra cuando lo digo, pero yo creo que tenemos que decirlo alto y claro, y la industria agroalimentaria española para mí está en el top, ¿no? A nivel mundial, no a nivel europeo, sino a nivel mundial. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Iván, ¿cómo podemos apoyar a esas empresas? Porque claro, muchas veces estamos hablando de nuevos alimentos, es verdad que nos podemos apoyar en startups, ¿no? Pero hay empresas a lo mejor un poco más pequeñas que a lo mejor no pueden acceder a todo ese ecosistema, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría apoyar, cómo nos podríamos apoyar a ese tipo de empresas para que puedan realmente poder afrontar ese tipo de nuevos alimentos, si está, como decía Carolina, un poco en su core, ¿no? Sí, bueno, mi primera recomendación es cuando una pequeña empresa, una mediana empresa quiere trabajar en la creación o la innovación de un nuevo alimento y desarrollarse por ahí, en el momento que empieza a diseñar su producto o su tecnología, le recomiendo que se deje acompañar por centros tecnológicos como puede ser ACTI, por consultorías especializadas. ¿Por qué? Porque al final el camino se puede acortar dentro de los plazos que había un límite inferior y un límite superior. Si tú vas acompañado de expertos, vas acompañado de gente que te va ayudando, ya no solamente a decir, oye, tienes que hacer esto, esto y esto, sino a cómo redactarlo, a qué documentos presentar, de qué manera hacerlo, ¿no? Pues todo eso, pues oye, si el plazo máximo son año y medio, pues a lo mejor se te queda en un año, ¿no? Eso por un lado. Luego, estamos en un ecosistema a nivel regulatorio que por suerte o por desgracia es el que es y es muy cambiante. O sea, constantemente va habiendo cambios, va habiendo novedades, todas ellas para mejor. Entonces, también recomiendo estar muy actualizados con plataformas pues, como Legal Alimentaria, estar actualizados constantemente en la legislación, ¿no? Saber qué nuevos reglamentos se van publicando y sobre todo también tener un asesoramiento de alguien que conozca estos reglamentos que te diga, oye, tranquilo, que este nuevo cambio a ti no te afecta o ten cuidado porque este nuevo cambio tienes aquí un puntito que te afecta en esto y en esto, que parece que no, pero sí te está afectando. Entonces, mi recomendación personal es siempre ir acompañados de la mano de expertos desde el inicio, ya desde el diseño del proyecto. ¿Por qué? Porque si no vas desde el diseño del proyecto y te encuentras a mitad de camino, te puedes encontrar con una sorpresa que dices, leñe, es que lo que yo me esperaba que iba a tardar un año se me ha ido a 2, porque he tenido que rehacer este documento. Entonces, siempre ir asesorado y acompañado de centros tecnológicos y de gente experta. Sí, es un poco lo que tú comentas. Yo he conocido algunas startups que han querido lanzar algún nuevo alimento y de repente se han encontrado, cuando tenían prácticamente todo ya en marcha, con un plan de financiación encima de la mesa, pues que cuando han llegado a Europa les han dicho, parón, y a volver a empezar, con lo que conlleva todo eso, volver a rehacer todo tu plan de negocio y hablar con la gente que ha puesto la financiación para ver cómo tenemos que cambiar. Desde ACTI, ¿vosotros cómo lo estáis viendo? ¿Cómo estáis trabajando con las empresas? ¿Estáis viendo que cada vez más esa pequeña empresa se está acercando a vosotros? ¿Está habiendo unión de empresas? Que yo siempre apoyo mucho de que haya esa unión de esas pequeñas empresas para que puedan trabajar conjuntamente, aunque luego el producto cada uno lo desarrolle de otra manera. Sí, a ver, yo creo que también algo de lo que no hemos hablado y que es muy importante es que, además de lo que comentaba Iván, un centro tecnológico, nosotros, por ejemplo, nuestra obligación es innovar, ir por delante. Entonces, en el campo de la investigación,
a nivel europeo estamos dentro de muchos consorcios de investigación con diferentes centros tecnológicos y empresas muy potentes en diferentes líneas de investigación. Una pequeña empresa que quiere investigar tiene la capacidad de unirse también a estos grupos de investigación. Entonces, muchas veces está la parte de entender bien cuál es el proceso, entender bien si es estratégico para la empresa y saber dónde te puedes apoyar. Hay grupos a nivel europeo, diríamos, marcos ya investigados que te pueden agilizar los procesos de investigación también. Hay marcos ya bastante avanzados en unos TRLs, que sería la palabra que nosotros utilizamos, ¿no? Qué tan cerca está de la comercialización, en unos TRLs ya, diríamos, en fase de prototipo, que nos permiten ya simplemente haberte ahorrado pasos y decirte, pues mira, esto en estas tecnologías, con estas fases y demás, o con estas matrices, o realmente si quieres tener estos claims en el mercado o si quieres tener estos otros. Esa es la especialización que tenemos nosotros y de la que te puedo hablar. Es cierto que nos tenemos que apoyar y también en la universidad. Yo también digo, hay centros universitarios muy potentes aquí en España que en temas de alimentación, en algunas categorías concretas, familias y demás, tienen diríamos, investigación como para poder ayudar a la pequeña empresa, que no tienen estos equipos multinacionales de I+D que les permite también estar por delante, ¿no? En lo que decías de las startups es una cuestión súper habitual. Quieren ir a comercializar y se dan cuenta que no lo pueden vender como lo querían categorizar, que no se puede vender en determinados canales, que la legislación incluso de la distribución logística de ciertos alimentos tiene una regulatoria distinta, eso les lleva a unos cambios productivos. Como decía Iván, lo primero es entender el proceso, investigar, y yo añadiría que sea estratégico en la empresa, hacer las consultas, asesorarte de equipos de expertos y luego estar abierto a colaborar, que creo que es algo que yo empiezo a ver mucho más en nuestra industria y que en otros países o en un sistema más anglosajón están más abiertos a las colaboraciones, ¿no? A la suma de fuerzas. Eso es algo que aquí tenemos que hacer porque tampoco tenemos por qué cada uno hacer lo mismo, sino más bien complementarnos para ser más rápidos, ¿no? Y más eficientes. Y añadiría el aspecto de la innovación colaborativa como un ingrediente clave, que ya las corporates, las grandes empresas están más abiertas y las startups pierden el miedo también de que viene una corporate y se les come, ¿no? Ya ven un poco el valor que aporta una gran estructura a un equipo de personas que han innovado. Entonces, bueno, yo creo que estamos viendo un momento apasionante en el mundo de la alimentación. Somos súper esenciales. Otra de las cuestiones que se ha puesto encima de la mesa, que somos esenciales, ya lo éramos, pero ahora por lo menos activamente. Y es el momento en que le pongamos velocidad y que como país también veamos que podemos ser muy punteros en esto del food tech. Sí, sobre todo ha dicho una palabra que para mí es clave, ¿no? En cualquier desarrollo, en cualquier innovación, que es la palabra colaboración. Bien, porque al final cada uno es experto en su ámbito, por un lado, por lo tanto, es bueno buscar colaboración entre diferentes expertos en diferentes materias. Y luego, a nivel de la innovación colaborativa que decía Carolina, pues al final, si hay 4 cabezas innovando, lógicamente va a ser el proceso mucho más ágil y más eficiente si solo está innovando una cabeza, ¿no? Entonces yo creo que es clave la palabra que ha dicho Carolina de colaboración y innovación colaborativa. No, está claro que yo creo que la colaboración es esencial, colaboración más innovación, sector agroalimentario, yo creo que es el momento que estamos viviendo tan importante. Comentaba Carolina, somos esenciales. Hombre, yo espero que sigamos comiendo por lo menos 3 veces al día, Sí. ¿no? Y que sigamos con ese ritmo de innovación que están siguiendo las empresas sobre todo españolas, ¿no? a nivel mundial. Habéis comentado los dos, ¿vale? Que este marco regulatorio a veces es lento, tú has dado un poco las fechas, pero va también muy rápido, hablabas, Carolina, de futuro, pero es que a mí el futuro me parece como muy cercano. Algo que ahora mismo podáis contarnos que esté en el ambiente, que se esté hablando de ello, pues esté llegando por parte de las empresas que a lo mejor quieran innovar sobre esa vía de alimentos. Bueno,
de que pueda contar, porque ya Puedas contar, claro. Porque además, pueda contar. Y que creo que también se entiende. Yo creo que en el mundo de la alimentación lo que sí vamos a empezar a ver cada vez más rápido es la nutrición personalizada, la mixtura entre la salud y la alimentación de una manera mucho más monitorizada y que los consumidores van a empezar a entender mejor. Desde el punto de vista de mejorar, diríamos, su salud, pero también desde una prevención en algunos aspectos, ya más ligados a cómo metabolizamos cada uno, cada individuo, los alimentos, y luego también en sectores, diríamos, un poco más nicho o poblacionales en el tratamiento de algunas enfermedades, desde el punto de vista de cáncer, de la diabetes, de la obesidad, desde grupos selectos de deportes de élite, que ya se está trabajando y con muy buenos resultados en tanto a rendimiento y prevención de lesión, la alimentación para tal jugador, medida, controlada, sabida y todo desde cómo ingerimos y cómo metabolizamos. Entonces, aquí ya empieza a haber desarrollo de alimento para este tipo de públicos y creo que siendo un futuro, porque para que realmente la gente lo entienda se tiene que escalar bien y masificar un poco, ya empezamos a ver, diríamos, a ver, hacer y a tener proyectos en esta línea. Desde el punto de vista más de andar por casa, todo lo que tiene que de andar por casa me refiero a algo que esté ya y que estamos pronto para comercializar con diferentes industrias. Yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos de aprovechamiento de sus productos y de las tecnologías aplicadas en industria para ello, ¿no? Todo lo que tiene que ver con proteína vegetal o con exploración de los micronutrientes, son demandas ahora de las empresas españolas más punteras y luego siempre en la innovación que yo llamo incremental, pero que puede percibirse con un poco de disrupción, que es mejorar lo que ya tenemos, ¿vale? En el mercado, sobre todo desde las propiedades nutricionales y organolépticas. En eso es la primera demanda que tenemos de industria. Pero de eso diríamos que es una innovación incremental, porque ya son campos más conocidos, más trabajados. Pero el mundo va por saber qué te va bien a ti comer, Fernando. Y luego quizá también una parte de investigación es ver también los desperdicios, ¿no? Restos de comida que a día de hoy, o restos de alimentos que a día de hoy, o de vegetales que no se utilizan, ver cómo darles un uso, ¿no? O sea, en una investigación en materia de economía circular, de cómo vamos a aprovechar esos posibles restos, esos posibles desperfectos, ¿no? O sea, yo creo que va un poco también en esa línea. Luego hay un campo que tampoco podemos contar mucho, ¿verdad, Carolina? Porque no hay gran cosa, está todavía terriblemente verde, que es el campo de los nanomateriales, ¿no? Es un campo que todavía está en investigación y está prácticamente, como se suele decir coloquialmente, en pañales, ¿no? ¿Verdad? Sí, bueno, a ver, los nanomateriales para todo lo que tiene que ver envases y demás, diríamos que están más desarrollados y se permiten. Los nanomateriales naturales son seguros y se están utilizando, pero si hablamos de nanomateriales en la línea de lo que hablaba Iván, que son los artificiales, que ya hay una directiva en torno a lo que son complementos y suplementos alimenticios, pero es verdad que todavía ese primer vector que decía al inicio Iván, seguros, todavía Todavía no no está. cumplen. Entonces, queda todavía algo de años en ese campo, pero es verdad que es necesario investigar en ello y bueno, hay muchos países metidos en esta parte. Y luego también todo lo que es la biotecnología. Aquí en España estamos carentes de algunos talentos científicos en algunos campos y yo creo que todo el gobierno general y los gobiernos autonómicos están haciendo un esfuerzo tremendo de traer españoles que tenemos por ahí desplegados para que vengan a realmente ayudarnos a movernos en los próximos años. Gente que se ha ido diríamos, a investigar en otros países porque ha habido más apoyo en esos campos. Así que ahí veremos grandes cosas que habréis escuchado, bioreactores y todas estas palabras.
Quiero invitar a la gente que nos está escuchando, a cada 100 personas que estamos ahora mismo, ¿vale? Para que hagan cualquier pregunta, para que participen también con nosotros, ¿no? de esta mesa redonda. Carolina, comentabas el tema de la nutrición personalizada y además estabas hablando del tema de los deportistas. Yo sé que vosotros hacéis algo muy especial con deportistas de élite. Sí, hacemos y es aparte, como el fútbol en realidad, deportista de élite y fútbol, lo podemos decir porque esto sí se puede decir, atrae mucho. Yo creo que desde el punto de vista de, pues si lo hace el futbolista, lo voy a hacer yo, ¿no? Porque creo que son iconos en toda nuestra sociedad. Si lo hacemos, es un trabajo multidisciplinar. Aquí algo que no hemos hablado antes, la innovación siempre es multidisciplinar. En este caso, el equipo técnico, la estrategia deportiva, el equipo médico, el propio jugador, todo el campo científico, pero todo esto está apoyado en algo que no hemos hablado en concreto y tiene que ver con el Big Data, ¿no? El tratamiento de todos esos datos compuestos que nos dan la información suficiente como para decir en este momento para esta persona con estas características, esto es lo que requiere. Diríamos que es una alimentación científica apoyada en toda la tecnología y que requiere sobre todo una coordinación de estrategia muy interesante, es un proyecto muy bonito y de estos tenemos otros que tampoco puedo nombrar, pero es normal que empiece por un segmento poblacional como es un deportista de élite, porque son los que más cuidan, diríamos, para poder tener este desarrollo físico, ¿no? Entonces, que el alimento es salud y depende de lo que comas, depende de cómo estás, esto lo entiende todo el mundo, mi madre y todo el mundo. Ahora, ¿a qué nivel puedes llegar? Eso ya es otra cosa. Si tenemos que utilizar a los deportistas de élite y en este caso a los deportistas para que lleguemos a toda la población, hagámoslo, ¿no? Para que la gente lo conozca. Sí, sí, sí. Sobre todo yo creo que a nivel social para prevenir también enfermedades derivadas de la alimentación. Yo creo que nosotros como obligación y de todo lo que hace la ciencia, en concreto ACTI, tenemos la obligación de ir generando una mejor sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, hay enfermedades muy importantes como es la obesidad infantil y la diabetes, donde este campo de la nutrición personalizada va a hacer yo espero grandes cosas. Yo soy muy optimista también, pero ya veo en la fase en la que estamos de investigación y de test poblacional, veo los resultados y yo lo que espero también, que la innovación no solamente depende de la industria, depende de quien vende. Creo que también tiene que haber diríamos, una vocación por parte de la distribución a apoyar la innovación en la industria. Leía yo hace unos días que en los próximos 20 años vamos a ver innovación que hemos visto en los últimos 2000. O sea, esto va a ser una verdadera locura el ritmo que estamos llevando, ¿no? Y es verdad que si yo lo pienso ahora, de cuando yo era pequeño, lo que tenemos ahora, con lo que están viendo mis hijos, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, por concluir ya un poco, Iván, esos últimos mensajes que le podemos lanzar a todas aquellas personas que quieran afrontar este reto de estos nuevos alimentos, ¿no? Bueno, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, les animo a innovar, les animo a que la innovación esté en el core del negocio, porque yo creo que estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, es el futuro y además es un futuro que no va a ser dentro de muchos años, va a ser rápido. Déjate o dejaros aconsejar, dejaros asesorar desde un principio, desde un primer paso del proyecto, desde que estamos diseñando. Asesórate, búscate buenos profesionales externos o internos con los que asesorarte, busca colaboración, porque al final esa colaboración te va a facilitar un poco la tarea. Y bueno, os animo a lanzaros a la piscina en el mundo de la innovación, porque yo creo, de verdad, soy un firme convencido de que es el futuro y que hacemos mucho y lo hacemos bien. Carolina. Pues poco que añadir, simplemente que la innovación tiene una característica muy importante que es prueba-error y que el error es aprendizaje para la siguiente prueba. Entonces creo que eso
también hay que entenderlo así, cambia un poco la filosofía de cómo se hacen las cosas y entender que el error o el fracaso es necesario para poder acertar. Entonces añadiría simplemente que eso ya es digamos, una manera de acercarte a la innovación, ¿no? Cuál es el approach de los equipos y que sean equipos mixtos, como decía Iván, y colaborativo para acelerarte y ganar pasos, nada más. Exacto. Yo quiero daros, Carolina, la enhorabuena por vuestro gran trabajo que hacéis, porque además os seguimos muchísimo en vuestro día a día. Y además habéis dado un paso muy grande en comunicación. Y tengo también que deciroslo, porque de un tiempo a esta parte recibimos muchísima comunicación vuestra y además con unos lenguajes que lo puede entender cualquier persona. Con lo cual nosotros también nos va a facilitar la vida para poder llegar a nuestros lectores y que la gente lo pueda saber. O sea que también os digo a vuestro departamento de comunicación, enhorabuena por ese paso que habéis dado, que creo que era importante, ¿no? Que los centros tecnológicos supiesen que había que comunicar, ¿no? Me decía una persona hace muy poco, me dice, virus ha habido toda la vida. El problema de este virus es que se ha retransmitido en directo, con lo cual sabíamos lo que pasaba en el día a día. O sea, yo creo que eso es lo que está pasando también ahora con el mundo de la alimentación, ¿no? Lo que hemos hablado de startups, de esos nuevos alimentos que salen. A mí me preguntan muchas veces con artículos que publicamos de, oye, pero esto que me comentan de vamos a comer grillos, que vamos a comer carne de laboratorio, digo, sí, habrá restaurantes que seguramente te lo puedan imprimir en 3D. O sea, que estamos por esa labor. Pues nada, muchísimas gracias a los dos. ¿Quieres añadir alguna cosa? Muchas gracias, Fernando, y gracias por lo que has dicho. Lo trasladaré a mis compañeras de comunicación. Hay que acercar la ciencia a que se entienda y creo que lo hacen, yo también estoy de acuerdo que lo hacen muy bien y muchísimas gracias por invitarnos a esta sesión con Iván. Muchísimas gracias, Carolina, muchísimas gracias, Fernando, y bueno, sigamos innovando. No, seguiremos innovando, seguiremos haciendo jornadas de ese tipo y Carolina, espero que nos veamos pronto. Si no, en mayo seguro que estaremos allí para ver el gran evento que vais a organizar. Gracias, sí, nos veremos en mayo en el Football Future, si no es antes, y por sobre todo decir que cualquier cuestión o duda que haya surgido que no haya quedado clara, que Fernando nos tiene localizados para pasarnos cualquier pregunta que podamos responder. Y espero veros pronto. Pues mira, acaba de entrar una pregunta justo, yo creo que en el tiempo de descuento, y ya que está, vamos a contestarla. Y estaba preguntando, ¿estos nuevos alimentos no van a influir negativamente en el constante aumento de las alergias alimentarias? A ver, en ese plano de seguridad que hablaba Iván, lo que se estudia siempre es entender bien qué tipo de no tanto alergia, sino más bien si tienen ingredientes que puedan ser intolerantes para diferentes públicos. Las alergias tienen que ver con muchas cosas, factores también externos. Entonces, se hace dentro de la investigación y dentro de las pruebas que hacen los equipos en desarrollo de un nuevo alimento, es entender ese alimento y su comportamiento con otros. Entonces, la alergia como tal tiene más cosas. La intolerancia se trata directamente desde la composición, saber si lo es o no lo es para comunicar. Sí, de hecho una de las partes importantes que valora la agencia, que valora EFSA cuando se presentan las solicitudes de autorización, una de las partes cuando hablan de seguridad, hablan de las alergias, como bien decía Carolina, no solamente de que pueda generar una alergia directamente, sino de qué posibles interactuaciones tiene con otros ingredientes, con otros alimentos y qué tipo de reacción puede provocar, no tanto a nivel de alergia directa, sino de intolerancias a largo plazo o posibles problemas más a medio o largo plazo, ¿no? Por eso también tarda tanto en autorizarse. Bien, muchas gracias Juan Carlos por hacer esta pregunta. Yo creo que ahora sí, si no hay ninguna más, vuelvo a reiterar, gracias Carolina, gracias a ACTI por estar siempre ahí en apoyar todo ese tipo de iniciativas. Gracias Iván. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Gracias, un placer estar con vosotros esta semana. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego.